En el tema de libertades yo creo que no excesivamente, únicamente en lo relativo a la relación de la Unión con el Reino Unido, y puede afectar obviamente a la libertad de circulación hacia el Reino Unido y desde el Reino Unido, pero no creo que el sistema en sí se vea afectado por el Brexit. Es cierto que hay algunas voces que están empezando a dar pábulo a algunas de las ideas circuladas en la campaña del Brexit, pero yo no creo que exista una convicción grande en el entorno de la Unión Europea de avanzar en el sentido de las propuestas del Reino Unido, es decir, de disminuir la libertad de circulación de personas o establecer cupos de migración. No creo que el ambiente hoy en el entorno europeo sea este. Yo creo que va a tener consecuencias profundas, ¿no? A priori hay algunos rasgos que parecen indicar esto. Por ejemplo, ha sugerido que Estados Unidos va a reducir su contribución a la defensa colectiva bajo el manto de la OTAN, y ha sugerido también algún otro tipo de medidas. Ha pedido una mayor intensificación de las cargas de los aliados para hacerse cargo de su seguridad. Creo que su actitud frente al libre cambio no es realmente la de su antecesor, sin que fuese realmente de una apertura absoluta, y se puede prever un cierto proteccionismo, lo cual dará la puntilla, yo creo, definitiva a la TTIP. En definitiva, yo creo que va a haber cambios notables, bastante notables. Ahora, esto es sobre papel. La realidad siempre impone constricciones a los programas más maximalistas. Entonces, cuando Trump tenga que empezar a negociar aspectos concretos, veremos hasta qué punto está en posición realmente de ir a sus puntos máximos de la agenda, que yo tengo ciertas dudas. Es interesante la reacción europea porque ha sido, por lo menos, de una mínima reafirmación de los valores propios, ¿no? Y yo creo que Angela Merkel en este sentido ha estado verdaderamente sobresaliente. También es preocupante que Trump puede ser una excusa para los populismos de diferente cuño que están surgiendo en varios países. Y en ese sentido vamos a tener un test muy pronto en Austria, el mes que viene, con la elección del presidente austriaco. En Francia, como se sabe, con la enorme importancia que ha cogido en la intención de voto Marine Le Pen, y veremos qué ocurre en otros países donde existen minorías radicales de derecha importantes que, sin llegar a tener opciones de gobierno, sin embargo pueden tener algún efecto. Estoy hablando, por ejemplo, de Alemania, con la alternativa por Alemania, etcétera, etcétera. Se está estudiando ahora la modalidad del Erasmus laboral, que yo creo que es una iniciativa extraordinaria, pero eso requiere también un cambio de mentalidad en los trabajadores. Es cierto que los estudiantes son más proclives a la movilidad. Es una movilidad de carácter temporal, es una movilidad que no tiene realmente repercusiones sobre la forma de vida inmediata, y en el ámbito de los trabajadores, sin embargo, esto tiene unas implicaciones mayores, ¿no? Y ciertamente requiere una adaptación, requiere una perspectiva diferente e entender algo que yo creo que no se ha entendido en el contexto de la integración europea, y es que el mercado laboral no es un mercado laboral nacional. El mercado laboral hoy por hoy es europeo, incluso yo diría para ciertos ámbitos es un mercado global, ¿no? Esto no es solamente una cuestión que se plasme en medidas legales y en determinadas declaraciones. Esto es algo que tiene que asumir el trabajador. Yo leí una estadística de Estados Unidos donde decía que el porcentaje de población que reside fuera de su lugar de nacimiento es de aproximadamente el 25%. Esto no compara realmente con los datos europeos, donde esto no es así. Hay una gran estabilidad de la población en su lugar de nacimiento, y esto contradice precisamente la noción de movilidad. Por lo tanto, no es solamente que sean necesarios los programas que son imprescindibles, es también que no nos hemos adaptado mentalmente al contexto que marca hasta cierto punto la integración europea y otras corrientes que están circulando por ahí. Hoy por hoy, sostener que se puede tener un empleo de calidad en el mismo lugar donde se ha nacido, donde se ha educado y donde espera probablemente a morir es insostenible. El mundo ha cambiado y esto yo creo que va a ser irreversible. Yo creo que hoy por hoy no hay apetito para mayor supranacionalidad. Yo creo que hay un cierto parón del proceso, de alguna manera, pero es cierto que hay necesidades que siguen estén latentes y que van a requerir actuaciones de un tipo u otro.
Yo creo que estamos en una situación de una cierta estancamiento, ¿no? De una cierta falta de empuje en una dirección determinada, con demandas dispersas que fuerzan a soluciones ad hoc. Carecemos de un proyecto, de una agenda, de un script, de un guión, y por lo tanto el rumbo no está predeterminado. Y este es un contexto donde no va a haber, yo creo, grandes avances ni hacia adelante ni hacia atrás. Es una situación de, como se dice en inglés, hay que muddle through, hay que avanzar gestionando la situación como se pueda. Y yo creo que es una situación muy comprometida. Y es muy comprometida básicamente porque el desafío más importante que tiene la Unión Europea, yo no creo que sean necesariamente las crisis como están planteadas, la crisis económica, la crisis de refugiados. Yo creo que el gran desafío que tiene la Unión Europea es la emergencia del populismo con un cambio profundo de actitud en la ciudadanía. La ciudadanía hoy en día tiene una insatisfacción tremenda, expresa unos temores que son fundados y encuentra que los únicos que ofrecen discursos, que no soluciones, sino discursos satisfactorios, son los populistas. Y esto nos está empujando a una situación tremendamente problemática. Es decir, lo que tenemos hoy en día en Hungría, con un gobierno que se declara abiertamente iliberal, dispuesto a reprimir libertades y derechos, a cambiar la estructura de la separación de poderes y el check and balance. Lo que está ocurriendo en Polonia, con un gobierno que ha prácticamente manipulado, moldeado, manoseado el Tribunal Constitucional a su propio antojo, y lo que puede ocurrir en otros países, como puede ser la propia Austria, si se elige un presidente de corte neonazi, en Eslovaquia, donde hay unas tendencias también, en fin, que pueden orientar en una determinada dirección, en Rumanía, en Bulgaria, donde ha habido una elección recientemente de un presidente que se declara prorruso y con un desprecio marcado hacia la Unión Europea, etcétera, etcétera. Esto es un contexto que no es episódico, habla de la probable emergencia de un cambio sistémico. No tiene tanto que ver con las crisis económicas y con la crisis de refugiados, más bien el cambio de expectativas que los ciudadanos tienen y la predisposición a apoyar gobiernos que son abiertamente contrarios a los valores que fundamentan el proyecto europeo, pero no solamente el proyecto europeo, la propia democracia y los propios derechos fundamentales.